Década de 1970, los orígenes de la educación especial y la toma de conciencia social. Durante la década de 1970 comenzaron a gestarse las primeras reflexiones internacionales sobre la necesidad de garantizar el acceso a la educación para todos, incluyendo a las personas con discapacidad o con necesidades educativas particulares. Hasta entonces, predominaban los modelos asistenciales y segregadores, en los que la atención educativa se brindaba en instituciones especializadas, separadas del sistema escolar común. En el contexto internacional, la UNESCO impulsó importantes debates sobre el derecho a la educación universal y a la igualdad de oportunidades. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental, y ese mismo año se promulgó en Estados Unidos la Ley de Educación para todos los niños con discapacidades, que estableció el principio de educación en el entorno menos restrictivo posible. Estos avances marcaron un punto de inflexión en la concepción de la discapacidad, pasando de una visión médica a una perspectiva más social y de derechos. En Colombia, aunque no existía un marco legal sólido en materia de inclusión educativa, empezaron a surgir iniciativas institucionales para la atención de niños y jóvenes con discapacidad, impulsadas principalmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Educación Nacional. Estas acciones, aunque incipientes, prepararon el terreno para las políticas de integración educativa que se consolidarían en las décadas siguientes. Década de 1980, primeros pasos hacia la integración educativa. Durante los años 80, el escenario educativo mundial comenzó a cuestionar los modelos tradicionales de la enseñanza, que promovía la segregación de las personas con discapacidad. En 1981, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema Plena Participación e Igualdad. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la visión global de la educación, al reconocer que todas las personas, sin importar sus condiciones físicas, cognitivas, sociales, deberían tener acceso a las mismas oportunidades educativas. Este hecho impulsó a muchos países a revisar sus sistemas escolares, dando inicio a un enfoque de integración educativa, en el que los estudiantes con discapacidad podían asistir a instituciones regulares, aunque aún se mantenían los modelos paralelos de educación especial. En Colombia esta tendencia se reflejó en el decreto 1006 de 1984, mediante el cual se establecieron lineamientos para la atención educativa de las personas con limitaciones y discapacidades excepcionales. Este decreto fue pionero en el reconocimiento de la diversidad dentro del aula, al promover la atención diferenciada según las características del estudiante. Sin embargo, el enfoque seguía siendo asistencial y médico, pues se concebía la discapacidad como una deficiencia individual a corregir. Pese a ello, este marco legal marcó el inicio de un cambio significativo en la comprensión de la diversidad al abrir las puertas hacia un modelo más integrador del sistema educativo. La década de 1990, reconocimiento constitucional y marco legal de la diversidad. La década de los 90 representó una auténtica transformación en la manera de entender el derecho a la educación. A nivel internacional, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia, en 1990, reafirmó el principio de la universalidad, del acceso a la educación básica y la necesidad de garantizar su calidad y equidad. Este evento sentó las bases del movimiento global por una educación inclusiva y participativa. 4 años después, en 1994, la Declaración de la Salamanca de la UNESCO consolidó una nueva visión. Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o de cualquier otro tipo. Este documento internacional promovió la idea de que la diversidad no es un problema, sino un valor educativo que enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el contexto colombiano, estos principios encontraron respaldo en la Constitución Política de 1991, que reconoció la educación como un derecho fundamental y estableció la igualdad como principio rector del Estado. A partir de esta base constitucional, se promulgó la Ley 115 del 94, que es la Ley General de la Educación, la cual definió la educación
como la atención a la diversidad y la inclusión como ejes centrales del sistema educativo nacional. Esta ley promovió un currículo flexible y estrategias pedagógicas adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes. Durante esta década, el concepto de inclusión empezó a evolucionar. Dejó de concebirse únicamente como la integración de estudiantes con discapacidad y comenzó a entenderse como la participación de todos los sujetos en el proceso educativo sin distinción de origen, sin distinción étnica, cultural, religiosa o social. Década del 2000, de la integración a la inclusión educativa. El inicio del nuevo milenio consolidó el enfoque de inclusión como un derecho humano universal. En el Foro Mundial de Educación de Dakar 2000 se reafirmó el compromiso global de garantizar una educación de calidad para todos, estableciendo metas orientadas a la equidad, la accesibilidad y la permanencia escolar. Más adelante, en el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU, reconoció explícitamente la educación inclusiva como un derecho fundamental y exhortó a los estados a eliminar toda forma de discriminación dentro del sistema educativo. En Colombia, la década del 2000 representó un avance normativo significativo. En el 2003, la resolución 2565 organizó el servicio educativo para estudiantes con discapacidad, orientando a las instituciones a generar estrategias pedagógicas acordes con sus necesidades. Posteriormente, el decreto 366 de 2009 reguló la prestación del servicio educativo para estudiantes con necesidades educativas especiales, promoviendo el acompañamiento de docentes de apoyo y fortaleciendo el trabajo interdisciplinario. Ese mismo año, la Ley 1346 de 2009 ratificó la Convención de la ONU, integrando formalmente la educación inclusiva dentro del marco legal colombiano. Con ello se dio un paso firme hacia un modelo centrado en la eliminación de barreras, la equidad de oportunidades y el respeto a la diferencia, consolidando el tránsito de la integración a la inclusión plena. La década del 2010, la consolidación del enfoque inclusivo y desarrollo pedagógico. Durante esta década, la educación inclusiva dejó de ser un ideal para convertirse en una política estructural del sistema educativo. A nivel internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ONU 2015, incorporó el Objetivo del Desarrollo Sostenible de la ODS, orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este compromiso reafirmó que la inclusión es un componente esencial del progreso humano y social. En Colombia, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 fortaleció el marco de derechos, estableciendo la obligación del Estado garantizar el acceso y la permanencia educativa de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Luego, el decreto 1421 del 2017, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, introdujo el Plan Individual de Ajustes Razonables, el PIAR, un instrumento de planeación pedagógica que busca atender los ritmos, intereses y potencialidades de cada estudiante. Este periodo marcó un avance notable en la práctica pedagógica que transitó de políticas centradas en la atención a la discapacidad hacia una comprensión más amplia de la diversidad cultural, la diversidad educativa, incorporando principios como la accesibilidad, la equidad y el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. La inclusión pasó a ser atendida como una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Década de 2020. Inclusión como principio transversal y cultura educativa. En la actualidad, la educación inclusiva se consolida como un principio transversal que atraviesa todas las dimensiones de la política educativa. A nivel global, la UNESCO y la UNICEF han promovido la inclusión como eje fundamental de la recuperación educativa post-pandemia, impulsando estrategias de enseñanza adaptadas a la diversidad cultural, lingüística, socioeconómica y de género. La educación inclusiva en el siglo XXI ya no se limita a atender la discapacidad, sino que abarca todos los factores que pueden generar exclusión o desigualdad dentro de la escuela. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado lineamientos y programas para fortalecer la atención a poblaciones diversas, como estudiantes en situación de discapacidad, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante, víctimas del conflicto armado y estudiantes LGBTI. Asimismo, se han impulsado procesos de formación docente orientados a la construcción de ambientes educativos accesibles, empáticos y colaborativos. Esta década representa la consolidación de una cultura educativa inclusiva, donde la diferencia se valora como un elemento de aprendizaje,
y la equidad se convierte en el fundamento de una educación verdaderamente democrática.